Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de la cabina ganadera. Un placer nuevamente poder saludarlos. Hoy en el estudio tenemos un enlace con nuestro amigo Héctor Luna. Él es el director de Energía e Infraestructura en la Embajada del Reino Unido aquí en México. Él es ingeniero civil por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudió su maestría en políticas públicas por enfoque y medio ambiente en la Universidad de Duke en los Estados Unidos. También colaboró en la asociación civil Power For, basada en San Francisco, California, que impulsa los proyectos de generación distribuida para conectar comunidades remotas en África y Asia. Previo a esto, Héctor trabajó como consultor de Cambio Climático para el Banco Interamericano de Desarrollo y como consultor de energía para la Corporación Financiera Internacional. También trabajó en el Consejo Mexicano de Energía y en la Embajada de México en Estados Unidos. Su experiencia incluye la gestión de proyectos de agua y energías limpias, el análisis de políticas públicas en el ámbito energético y ambiental, y en el desarrollo de negocios en los sectores de energía e infraestructura. Héctor, es un placer poder saludarte el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos tener esta charla contigo. No, hombre, mi querido Noel, todo lo contrario. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por abrirme un espacio con tu audiencia aquí en la cabina ganadera. Para mí es un placer. ¿Nos puedes platicar acerca de las relaciones diplomáticas que se tienen con el Reino Unido? Tengo entendido que estaba pendiente la firma de un tratado bilateral para fortalecer los lazos comerciales entre el Reino Unido y México. ¿Ya se llevó a cabo? ¿Y cuáles serían sus alcances? Sí, por supuesto, Noel, fíjate que es un tema muy interesante este que tocas ahora y es muy relevante para nosotros como Reino Unido, porque justamente estamos en el marco de la celebración de los 200 años de relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales entre Reino Unido y México. Así que esto comienza hace 200 años justamente con un incipiente tratado de navegación y comercio, un tratado muy básico, pero que sienta las bases para estas relaciones diplomáticas bilaterales, ¿no? Posteriormente a ello, y esto ya me remonto a tiempos contemporáneos, como recordarás, Reino Unido era parte de la Comunidad Europea, entonces existía un tratado entre México y la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, con ciertas condiciones de preferencias arancelarias comerciales. Ahorita, hoy por hoy, tenemos lo que le llamamos un acuerdo de continuidad entre México y Reino Unido, en el cual se respetaron esas cláusulas. Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos este acuerdo de continuidad con las mismas cláusulas que se tenían cuando Reino Unido era parte de la Comunidad Europea. Pero te puedo adelantar dos buenas noticias. Una de ellas es que Reino Unido ya fue ratificado como el miembro más reciente del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que quizás habrás escuchado por sus siglas, que es mucho más conocido como CPTPP. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir con este tratado? Bueno, pues tener, como te decía, mejores condiciones comerciales, mejores condiciones arancelarias y bueno, no solamente con México, sino con los demás países miembros de este tratado. Pero ya en materia bilateral, tienes toda la razón, estamos en proceso de negociación de un tratado bilateral, un tratado de libre comercio entre ambas naciones, y recientemente concluimos la tercera ronda de negociaciones. Entonces, vamos por muy buen camino. Esperamos tener la cuarta ronda de negociaciones quizás en el segundo o tercer trimestre de este año, va a ser en Reino Unido. Todavía no tenemos una fecha como tal. Lo que sí te puedo adelantar es que vamos por buen camino. Esperamos poder firmar ya este acuerdo bilateral, pues quizás si todo sale bien a finales de este año. Pero bueno, las primeras tres rondas de negociaciones han sido muy exitosas y existe, bueno, la mayor disponibilidad por parte de ambos equipos negociadores.
pues de llevar para adelante y hacer este tratado una realidad, ¿no? Son distintos los capítulos que se están negociando, quizás hay algunos un poco más complicados que otros, precisamente el capítulo de energía es uno de los capítulos que más tiempo ha tomado, pero bueno, no tenemos la menor duda de que vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno mexicano y nuevamente, ¿cuáles son los beneficios? Pues aún mejores oportunidades comerciales, tanto de Reino Unido para México y viceversa, productos de exportación de México a Reino Unido. Y no solamente productos, sino podemos hablar de servicios, de propiedad intelectual, de inversiones también, ¿no? Para Reino Unido, México es un país muy atractivo en materia de inversión extranjera, así que con todo este tema que seguramente está en la mesa de los ganaderos también el tema del nearshoring, ¿no? Con estas oportunidades que se abren con las políticas públicas de Estados Unidos. Bueno, pues al final somos el vecino pequeño de la economía más grande del mundo. Entonces existe un interés muy grande por empresas británicas de posicionarse en México, de posicionarse en estados del norte, pero también en estados que ofrecen condiciones específicas y especiales como lo es Querétaro, ¿no? Querétaro es un estado donde hay mucho interés para empresas británicas, pues por las condiciones financieras, por los beneficios, porque están un pasito adelante quizás en materia de legislación ambiental y por otras cuestiones. No, pues esperemos que sea de gran beneficio para ambos países y por supuesto para nuestro estado y principalmente para nuestro municipio de Ezequiel Montes. Ojalá podamos crear alguna sinergia colaborativa con ustedes y que sea para el bien de los productores de aquí de Ezequiel Montes. Por supuesto, Ezequiel, creo que hay muchas avenidas de colaboración. Creo que el hecho de estar aquí y tener la oportunidad de platicar con ustedes hoy es una de ellas, pero creo que de ahí podemos empezar a llevar y seguir estas conversaciones y ver en dónde podemos colaborar y ver qué podemos hacer en conjunto. A mí nada me daría más gusto. Héctor, ¿puedes platicarnos qué programas puede financiar la Embajada del Reino Unido para el uso de tecnologías y equipos accionados con energías renovables aquí en México y por supuesto aquí en el estado y nuestro municipio de Ezequiel Montes, Querétaro? Sí, por supuesto, Noel. Fíjate que este es un tema muy interesante y es algo que quizás no hemos dado a conocer tanto, y aquí quizás ha sido responsabilidad nuestra en la embajada, pero contamos con mecanismos de financiamiento muy interesantes. Entonces te cuento, tenemos dos avenidas para financiar proyectos. Está la avenida de los programas como tal. Reino Unido tiene un compromiso fuerte con la transición energética, con la descarbonización y con apoyar a economías emergentes como México a alcanzar objetivos ambiciosos en materia climática. Entonces, estamos destinando recursos pues para apoyar políticas públicas, políticas energéticas, ambientales, para apoyar proyectos ecológicos, como te decía, de sostenibilidad, ¿no? Entonces, la primera avenida es a través de los programas, en la cual el Reino Unido destina fondos o destina recursos a fondo perdido, vamos. Entonces, realmente es apoyo internacional, si así lo quieres ver, en la cual, bueno, pues es un apoyo gobierno a gobierno, ¿no? Trabajamos con el gobierno federal, trabajamos con todas las instancias de gobierno, con gobiernos estatales y municipales. Entonces aquí tenemos varios programas, uno de ellos es el famoso UK Pact, que bueno, pues ahí tiene como varias aristas, son proyectos también de agua, proyectos energéticos, proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la primera avenida de colaboración que realmente es más gobierno. Y la segunda avenida de colaboración, aquí sí es donde yo tengo mucho mayor conocimiento del tema, porque quiero hacer un paréntesis aquí. La embajada británica está dividida en dos grandes secciones, que si hiciéramos un paralelismo con el gobierno mexicano, tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, mi unidad es el equivalente a la Secretaría de Economía, ¿no? Este primer programa o esta primera avenida de financiamiento que te cuento es a través de Relaciones Exteriores, ¿no? A través de esos fondos perdidos. Y la segunda avenida de colaboración, que es a través del Departamento de Economía, que se llama Department for Business and Trade,
del cual yo soy parte, es a través de financiamientos a deuda. Lo atractivo de este financiamiento es que es a tasas preferenciales y con plazos preferenciales también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno británico tiene destinados alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas para proyectos en México. Entonces, desafortunadamente ese dinero sigue ahí, o sea, no se ha tocado, y digo desafortunadamente porque no hemos tenido un proyecto o un portafolio de proyectos que puedan ser financiados con esos recursos, ¿no? Y al decir desafortunado es porque si esos recursos no se usan, Noel, los van a destinar a otras regiones, ¿no? Llámese Asia, llámese África. Entonces, ¿qué te decía? Proyectos energéticos, sí, sin duda, proyectos de infraestructura, proyectos de cualquier índole, excepto proyectos de hidrocarburos. Entonces, todo lo que no esté en línea con el Acuerdo de París es algo que ya no podemos financiar. Entonces, nosotros como cualquier ECA, quizás habrán escuchado de las famosas ECA, que son los brazos financieros de todas las representaciones diplomático-comerciales en los países, nada más que la ECA de Reino Unido es la más antigua. Fue fundada en 1908, se llama UK Export Finance, y realmente es que la intención de este organismo es asegurar que los proyectos no fallen por falta de recursos, ¿no? Nosotros, como cualquier ECA, trabajamos con un banco comercial, no tenemos ninguna inclinación por alguno en particular, pero al momento de nosotros estar detrás de un proyecto o habiéndole dado el visto bueno a algún proyecto, los bancos comerciales están encantados y dicen, va, le entro, aporto los recursos, porque al estar copeado por el gobierno británico, el riesgo para esos bancos baja. Entonces, es ahí donde las tasas son preferenciales, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos nosotros a comparación de otros ECAs? 20% de contenido británico, es decir, si hay un proyecto británico, si hay un proyecto más bien mexicano con 20% de contenido británico, es algo que nosotros podemos evaluar. Y esto es muy beneficioso con respecto a otras ECAs, porque, por ejemplo, he escuchado de ECAs que te piden el 80 o el 90% de contenido extranjero, lo cual, pues, por un lado es difícil de alcanzar y por otro lado, pues, no es necesariamente lo que quisiéramos para un proyecto en México, ¿no? Entonces, si tú me hablaras de algún proyecto, como tú decías, ¿no? O algún portafolio de proyectos para generar biogás a partir de desechos bovinos o cualquier otra índole, o puede ser un portafolio de proyectos que quizás tenga un componente solar o tenga un componente de biogás y tenga un componente de gestión de residuos, y todo eso lo evaluamos como un solo proyecto, ¿no? Entonces, hacemos una calificación preliminar eh, y a partir de ahí es cuando se empiezan a dar se empiezan a soltar estos fondos, ¿no? Que pueden ir hasta 18 años de financiamiento, cosa que he escuchado que es muy atractivo para quien adquiere esta deuda. Sí, está muy bien esa parte. Pues sería muy bueno buscar oportunidades de inversión energético-ambiental que pudieran ser viables para el estado de Querétaro y, por supuesto, aquí para el municipio de Ezequiel Montes. Sí, por supuesto, Noel. Pues mira, aquí creo que es dos aristas. Nosotros estamos muy contentos de tener una excelente relación con el gobierno estatal y con el gobierno municipal. De hecho, pues colaboramos muy de cerca con ellos y recientemente, pues justamente me dio gusto haberte encontrado hace un par de meses ahí en la inauguración de uno de los proyectos y haber contado con las instancias estatales y municipales, ¿no? Entonces, tenemos una muy buena relación. Desafortunadamente, la política energética se lleva a un ámbito federal, ¿no? Entonces, muchos de los proyectos que nosotros pudiéramos estar pensando en detonar en el estado o en el municipio,
a veces se encuentran con un bloqueo a nivel federal, ¿no? Particularmente en temas de permisos de generación, Noel. Entonces, ha sido un poco difícil para nosotros y para las empresas británicas navegar la regulación energética en los últimos años, pero bueno, tenemos la confianza de que eso podría cambiar y entonces empezar a atraer inversión y atraer nuevos proyectos que beneficien al estado de Querétaro y al municipio de Ezequiel Montes. Pero creo que de entrada yo te podría decir que donde sí tenemos un gran margen de maniobra es en los proyectos de generación distribuida, ¿no? Aquellos pequeños proyectos menores de 500 kilowatts, en los cuales, bueno, pues por un lado estamos abonando a la descarbonización de alguno de los sectores, llámese sector industrial, llámese sector manufacturero, comercial, ganadero, obviamente. Entonces, por ahí estamos bajando las emisiones derivadas de los combustibles fósiles, particularmente con tecnologías solares, ¿no? Hay otro tipo de tecnologías, pero hoy por hoy la tecnología solar distribuida, pues es la más económica, la más asequible. Así que por un lado estamos reduciendo las emisiones y por otro lado los costos, ¿no? Porque esto al final lo que hace es que tú estás generando una parte de tu propia electricidad de consumo de manera natural, ¿no? A través del sol. Y eso eso hace que baje tu recibo de luz mensual al estar conectado con la comisión, ¿no? Entonces, creo que por ese lado para nosotros es una prioridad empezar a replicar este tipo de proyectos a gran escala, que si bien es cierto, son pequeños proyectos, pero con un potencial enorme cuando los agrupamos de manera municipal o estatal, ¿no? Fíjate que, como bien lo sabes, hemos platicado en diferentes foros la posibilidad de producir biogás aquí en Ezequiel Montes con las excretas del ganado, pero hace falta mucha información para lograr establecer un proyecto que permita autoabastecerse de energía. ¿Puedes platicarnos, abundar un poquito más sobre ese tema? Sí, por supuesto, Noel. Fíjate que para nosotros también es un tema prioritario y un tema de muchísimo interés. Yo lo primero que te diría es acérquense a nosotros. Si bien es cierto bueno, yo no soy experto en el tema, te puedo conectar con los expertos en el tema. Y aquí me refiero a una empresa en particular, que por cierto está basada en Lagos de Moreno, en Jalisco, que ya está produciendo biogás a partir de excretas, específicamente me parece que es excreta porcina, pero bueno, cualquier excreta funciona a través de un proceso anaeróbico para producir biogás, ¿no? Entonces yo te diría, acérquense con nosotros, podemos tener alguna sesión técnica para que ustedes conozcan un poco más acerca de esta tecnología, que por cierto es británica. Esta empresa es una fusión entre una empresa británica y una empresa mexicana, pero realmente es que la tecnología viene de Reino Unido, ¿no? Ya está operando desde hace varios años en México. Lo que sí te podría decir es que, bueno, existen algunos retos en materia de regulación también. Entonces, es algo en donde nosotros queremos tener esa interlocución con el gobierno federal para empezar a compartir mejores prácticas en materia de política pública y empezar a intentar empujar este tipo de proyectos, ¿no? Creo que de manera preliminar sería muy bueno quizás pensar en un taller o en una reunión, en algún evento, en donde ustedes y a través de tu audiencia puedan conocer un poco más acerca de este tipo de proyectos que, como te decía, ya son una realidad. Aquí en México, solamente que están de cierta manera un poco topados nuevamente por falta de regulación. Entonces, por un lado, nosotros como gobierno queremos ayudar al gobierno mexicano a fortalecer esas regulaciones y por otro lado, que los usuarios finales, en este caso los ganaderos, tengan un mejor entendimiento de cómo funciona y cómo esto puede ayudar a sus operaciones, ¿no? Sí, pues te vamos a tomar la palabra, Héctor, y vamos a estarte molestando por ahí para poder agendar una fecha para ver si es posible traer algún taller, como tú bien lo mencionas, y pues poder crear alguna sinergia para beneficio de nuestros productores de aquí de Ezequiel Montes. Sería un placer para mí, Noel, por supuesto que sí. Héctor, ¿puedes platicarnos qué es la descarbonización y qué
implica y pues cuál es el objetivo a cumplir también. Sí, por supuesto. Pues mira, seguramente ya habrás escuchado que estamos en medio de una emergencia climática, Noel. Entonces, es imperante reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Hay varios gases, ¿no? Y no quiero ponerme demasiado técnico, todos al final tienen una conversión a carbono y por eso les llamamos emisiones de carbono, pero bueno, pues hay distintos gases. Uno de los gases más potentes en materia de calentamiento global es el metano, justamente, y es por eso que para nosotros es una prioridad también empezar a atacar el sector ganadero, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la descarbonización? Realmente es intentar reducir las emisiones de carbono de cualquier, en este caso, a nivel país y a nivel mundial, ¿no? Pero eso se tiene que llevar de la escala macro a la micro. Entonces, reducir las emisiones de carbono lo más posible y aquel excedente que no es posible reducir, compensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir con respecto a la descarbonización? Pues tiene varios ejes, ¿no? Entonces, el eje de generación de energía es uno de ellos. Entonces, el hacer esa transición energética de combustibles fósiles, que son altamente contaminantes, a energías renovables, llámese eólica, solar, hidráulica, etcétera, ahí estamos empezando a descarbonizar la generación de electricidad, ¿no? Pero no solamente puede quedarse ahí. La descarbonización tiene que ir en cada uno de los sectores económicos en un país, ¿no? Hay sectores que son más difíciles de descarbonizar que otros, y un ejemplo de ello es la industria acerera, por ejemplo, ¿no? Porque utiliza demasiados combustibles, en este caso gas natural, para quemar, para alcanzar temperaturas impresionantes que puedan fundir y moldear el acero. Y entonces ahí es cuando empezamos a voltear a ver otro tipo de tecnologías que nos permitan descarbonizar ese tipo de sectores. Ahorita se está hablando muchísimo del hidrógeno verde, ¿no? Que es un gas que puede mezclarse con el gas natural y entonces que las emisiones totales sean menores, ¿no? Y bueno, pues ahorita lo mencionábamos con el sector ganadero, todas estas excretas por parte de los animalitos, pues también generan emisiones de carbono. Entonces, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer ahí o qué es lo que se espera hacer ahí? Pues una gestión adecuada de los residuos y una posterior conversión de esos residuos a energía, ¿no? En este caso puede ser biogás, biometano. Entonces, por un lado tenemos que intentar bajar las emisiones lo más que se puedan, pero obviamente no es posible ponerlas en cero. Entonces, ¿a qué le llamamos nosotros neto cero? No significa que dejemos de emitir gases de efecto invernadero. Significa que al reducirlas lo más posible y ese excedente compensarlo, y hay diferentes mecanismos de compensación de emisiones, entonces sí lleguemos a un cero neto o inclusive a emisiones negativas, ¿no? En materia neta. Eh, Héctor, ¿y puedes platicarnos acerca de los bonos de carbono que ya empezamos a escuchar esta palabra? Algunos gobiernos pues ya lo implementan aquí en México, algunos estados, y Querétaro se acaba de sumar a esta parte, ¿no? También. Sí, por supuesto. De hecho, ahora que lo comienza, creo que es una pregunta muy, muy relevante que se liga a mi comentario anterior, porque los bonos de carbono es una estrategia de compensación de emisiones, ¿no? Son créditos, básicamente, que se emiten en un mercado de carbono, que obviamente los mercados de carbono hoy por hoy en México son voluntarios. Se espera que podamos seguir fortaleciendo esos mecanismos para que eventualmente esos mercados sean obligatorios y entonces tengamos la manera de compensar emisiones. Entonces, ¿qué son los bonos de carbono? Pues es, como te decía, un instrumento para reducir las emisiones. Entonces, cuando hay alguna empresa o algún organismo que voluntariamente puede reducir sus emisiones, tenemos una instancia, digamos, una parte externa que certifica que tú estás reduciendo cierta cantidad de emisiones, ¿no? Entonces,
nuevamente tienen que ser organismos certificados y certificadores que certifican que es real, que eso que tú estás dejando de emitir es real, y entonces te emiten un bono de carbono, ¿no? Que posteriormente tú puedes salir a vender en el mercado voluntario de carbono. Hoy por hoy es voluntario, como te decía. Entonces hay empresas para las cuales es mucho más difícil descarbonizar sus operaciones. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, mientras llego a mientras puedo implementar esas estrategias de descarbonización, puedo yo ir comprando bonos de carbono. ¿Qué significa? Que alguien ya redujo esas emisiones y es realmente una compensación de emisiones, ¿no? Entonces, las empresas, digamos, que pueden o que tienen la capacidad, tanto financiera como operacional, como técnica, de reducir esas emisiones, obtienen un certificado por parte de un tercero, ¿no? De un tercero que es un certificador internacional, y entonces les emiten estos certificados que posteriormente ellos pueden ir a vender en el mercado de carbono, ¿no? Entonces, para aquellas empresas para las cuales es mucho más difícil reducir estas emisiones, es un primer paso, ¿no? Para compensar sus emisiones totales, que era lo que comentábamos hace rato. Entonces, en un primer paso, yo digo, ¿sabes qué? En este momento me es muy caro o me es operacional o técnicamente infactible reducir mis emisiones. Entonces salgo al mercado y compro esos bonos para que de cierta manera yo tenga un allowance, digamos, para poder seguir emitiendo mientras llego a reducir mis emisiones como tal. Entonces, son estrategias que ya están sucediendo en México, Noel. De hecho, hay empresas británicas que ya están implementando proyectos para otras empresas, ¿no? Que tienen mandatos muy específicos de descarbonización. Y aquí hablamos generalmente de empresas extranjeras que tienen sus oficinas centrales en Reino Unido o en otro tipo de países que tienen ese mandato ya desde oficinas centrales, ¿no? Y dicen, oye, yo necesito que tú descarbonices tus operaciones al 100% para 2040, para 2050. Entonces son empresas que están empezando a invertir en ese tipo de proyectos, reciben estos bonos y posteriormente pueden venderlos en los mercados de carbono. Entonces es una estrategia interesante, pero eventualmente, como te decía, lo que se espera es poder llegar a este cero neto, ¿no? Que de manera neta, habiendo tomado estrategias de mitigación y de compensación, podamos decir que las emisiones de carbono finales son cero o menos, o negativas. ¿Puedes platicarnos también qué programas puede financiar la Embajada del Reino Unido para el uso de tecnologías y equipos accionados con energías renovables aquí en nuestro estado, en nuestro municipio? Sí, por supuesto, Noel. Fíjate que para nosotros en Reino Unido es una prioridad, eh, tanto el financiamiento como la promoción, como la creación de sinergias en materia de energías renovables, ¿no? Y todo esto que está en línea con el Acuerdo de París, con la descarbonización, con la transición energética, es para nosotros una prioridad. Y en este sentido hay dos avenidas de financiamiento de proyectos. La primera avenida es a través de programas. Entonces, ¿cómo funcionan los programas? Realmente es que los programas de Reino Unido son asistencia internacional, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Son recursos a fondo perdido en los cuales, bueno, pues el Reino Unido financia una parte o todo un proyecto para beneficiar a una comunidad o para beneficiar a un grupo de comunidades, ¿no? Estos financiamientos o estos acuerdos son gobierno a gobierno, así que necesariamente tiene que estar involucrado algún orden de gobierno, puede ser municipal, puede ser estatal o inclusive el gobierno federal, ¿no? Nosotros, ¿qué tipo de proyectos hemos financiado? Bueno, han sido de distinta índole. Uno de los programas más importantes para nosotros es el famoso UK Pact, que, bueno, pues ha financiado una cantidad de proyectos, ¿no? Pueden ser desde los estudios técnicos, como te decía, hasta el financiamiento de productos o de servicios que tengan como una finalidad mejorar las condiciones socioambientales en alguna comunidad específica, ¿no? Ahorita se me vienen a la mente algunos proyectos de agua, mejoramiento de presas, algunos proyectos solares, algunos proyectos
Por ejemplo, un proyecto muy interesante son pozos de agua para extraer agua, pero con tecnologías solares, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones que esté, como te decía, en línea con los acuerdos de París es para nosotros una prioridad. Y la otra avenida o la otra oportunidad que nosotros tenemos para financiar proyectos es a través de UK Export Finance, que es el brazo financiero del Reino Unido, ¿no? Entonces, aquí es un financiamiento a deuda con tasas preferenciales y con plazos preferenciales, ¿no? Como cualquier brazo financiero de cualquier otra representación diplomático comercial en el extranjero, nosotros colaboramos con un banco comercial, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, UK Export Finance es el nombre de este brazo financiero, es la ECA, así son denominadas, ¿no? Las ECAs o famosamente denominadas ECAs. Es la ECA más vieja, más antigua del mundo, la británica, entonces por ende pues tiene toda la experiencia del mundo. Fue fundada en 1908, entonces ha financiado proyectos de cualquier índole. Así que los bancos comerciales cuando dicen, oye, pues sabes que hay un proyecto que estaba copiado por el gobierno británico, les encanta, dicen, por supuesto, le entro, porque eso baja su riesgo. Entonces, al bajar el riesgo, las tasas de interés pues son mucho más atractivas. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Obviamente que el proyecto esté en línea con la transición energética, así que no podemos financiar proyectos de hidrocarburos o de exploración o extracción de petróleo, digamos, ¿no? Tienen que ser un proyecto renovable, en este caso, ¿no? Que es lo que está en línea con lo que tú me comentas. Así que esa es una. La siguiente es que haya al menos un 20% de contenido británico, lo cual es sumamente atractivo también porque hay otras financiadoras extranjeras que te piden alrededor del 80 o 90% de contenido nacional, ¿no? Entonces, esto pues no es tan deseable y precisamente para proyectos que estamos estimando hacer en México, pues la idea es que tengan un contenido mexicano en una mayor proporción y bueno, pues un contenido internacional en menor proporción. Entonces, nosotros con solamente el 20% podemos financiar este tipo de proyectos y la otra cosa es que podemos evaluar un grupo de proyectos, ¿no? Como un portafolio de programas. Así que si hubiera algún proyecto en Querétaro o en Ezequiel Montes que involucre generación quizás con energías renovables y por otro lado gestión de residuos y por otro lado quizás generación de biogás y todo esto son varios pilares que se agrupan dentro de un mismo proyecto. Bueno, podemos evaluarlo y si está en línea con lo que nosotros, con las prioridades del Reino Unido, pues encantados de evaluarlo, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es lo que yo te diría como avenidas de colaboración en materia de financiamiento. Y por último, pues nada más enfatizar que tenemos alrededor de 4.000 millones de libras esterlinas que están disponibles para toda la región de Latinoamérica. Pero bueno, si hubiera algún proyecto específico en México y son las 4.000 millones de libras, pues sin duda es algo que se puede evaluar, ¿no? No están destinadas específicamente para algún país, pero desafortunadamente si no se utilizan estos recursos, bueno, pues el Reino Unido va a decir, bueno, pues me los llevo para otra región, para Asia o para África. Entonces nosotros estamos pues exhortando tanto a los gobiernos como al sector privado a hacer uso de este financiamiento que pues nuevamente tiene plazos que van de 10 a 18 años, lo cual es muy atractivo y bueno, pues con estas tasas preferentes de interés, pues también puede ser muy atractivo. Y lo último que yo te diría es que específicamente para Querétaro y para Ezequiel Montes, donde yo veo una gran área de colaboración es en materia de generación distribuida, Noel, así que si tomamos varios proyectos menores a 500 kilowatts, en donde no necesitamos un permiso de generación como tal, que es uno de los retos en esta administración, obtener ese tipo de permisos, creo que si los replicamos podemos tener un impacto grande. Así que agrupando varios pequeños proyectos, pues se hace un gran proyecto, ¿no? Así que para nosotros es una prioridad que tanto el municipio como el estado empiecen a detonar muchos más proyectos de generación distribuida y pues nosotros encantados de poder colaborar y de apoyar esos esfuerzos. Sí, me parece muy bien, Héctor. Pues ya dimos el primer paso con el proyecto de paneles y tenemos
hay bastantes áreas de oportunidad aquí en Ezequiel Montes que sí me gustaría retomar con ustedes para ver la posibilidad de establecer, como bien lo dices tú, un proyecto integral y que sea de beneficio para nuestros productores de la región. Por supuesto, y yo creo que terminaría mi intervención proponiendo justamente eso, una mesa de trabajo, Noel, en la cual podamos sentarnos a platicar, a explorar este tipo de opciones un poco más a detalle y bueno, ver dónde podemos colaborar y que ustedes sepan que cuentan con el apoyo de la embajada. Nosotros estamos encantados de tener este tipo de acercamientos y de ayudar al sector ganadero y a cualquier otro sector a cumplir con sus objetivos, ¿no? Sí, pues ya te tomamos la palabra, Héctor, ya nada más es cuestión de que te lo permita tu agenda y pues fijamos la fecha, nosotros estamos abiertos a dialogar y estamos en las mejores, con la mejor actitud para llevar a cabo una charla, un taller. Pues yo encantado, sigamos en contacto, Noel, y por supuesto pongámosle fecha, lo vamos platicando y encantado de tener esto como una de nuestra prioridad para el próximo año financiero. Claro que Héctor, se nos termina el tiempo del programa La Cabina Ganadera. Queremos, a través de tu conducto, enviarle un cordial saludo al cónsul John Benjamín. Y por supuesto, hago la invitación para que nos visite aquí en el programa La Cabina Ganadera, conozca nuestro municipio de Ezequiel Montes y platicarle que somos productores de ganado bovino, de carne. Somos el segundo introductor de carne a la Ciudad de México y buscar la posibilidad de establecer lazos comerciales para analizar, como platicábamos, alguna propuesta sobre algún proyecto, incluso también para la exportación de carne. Y pues hacemos cordialmente la invitación, Héctor, para que nos visiten aquí en Ezequiel Montes nuevamente. No, hombre, estaremos encantados y yo con muchísimo gusto le haré llegar tus cordiales saludos al embajador John Benjamin y bueno, pues yo voy a ponerme en contacto con los colegas que tengan algún pues algún área de colaboración con el sector ganadero, que puede ser como tú decías, ¿no? Quizás las exportaciones de carne, etcétera, y bueno, pues instalar esta mesa de trabajo, ¿no? Entonces estaremos encantados de visitarlos próximamente en el municipio y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. No, al contrario, Héctor, te agradezco muchísimo esta plática. Sabes que Ezequiel Montes es tu casa y ojalá pues nuevamente nos visiten, tengamos nuevos proyectos para que este municipio que pues ya dio el primer paso con el proyecto de paneles solares que inauguraste hace algunos meses y que sin duda es un gran referente en la zona, ¿no? Entonces, por aquí nuevamente te agradezco bastante esta plática, Héctor. No, hombre, todo lo contrario, Noel, gracias por el espacio y sí, estaremos encantados de tener la oportunidad de replicar este tipo de proyectos en el municipio y en el estado. Muchísimas gracias. Ok, Héctor, pues nos vemos. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Abrazo fuerte, gracias a toda la audiencia, saludos. Tiempo se llamó Corral Blanco, pero eso ya es historia, ya muy poco se acuerda, porque ahora ya es uno de los grandes y en la ganadería no tiene competencia. Con qué gusto te canto Ezequiel Montes, le canto con el alma a toda tu grandeza, porque tienes puros hombres cabales y todas tus mujeres son de una real belleza.